Las 9:05 de la noche. Es la hora de la educación. Es la hora de los maestros, de los padres, de los alumnos. Es la hora entre ustedes y nosotros. Con Juan Ramírez y Paco Mendoza. Agradecemos su sintonía. Si quiere participar, por favor llámenos al 1866-526-9026. También puede escucharnos a través de internet en wradio690.com. La educación. Comenzamos. Tierra a la vista. De tierra a la vista. Con este grito que marcó un hito en la historia, el curso de buena parte de las naciones latinoamericanas dio un giro que hasta el momento la evaluación es negativa a partir de la conquista. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón descubrió América, aunque hay teorías en el sentido de que antes, incluso miles, por lo menos mil años antes, ya habían estado chinos y luego después polinesios y galeses y vikingos. Pero bueno, pues prácticamente la historia oficial indica que Cristóbal Colón fue el descubridor de América. Bueno, pues tenemos ya en la línea nada más ni nada menos que a un descendiente de Cristóbal Colón. Me estoy refiriendo a José Colón, quien en este momento se encuentra en Valladolid, Yucatán. José, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Muchas gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo estás, José? Muy bien, gracias. El gusto es mío, Paco. Oye, José, ¿qué estás haciendo allá por tierras mexicanas, por tierras del sureste mexicano, por tierras mayas? Investigando los orígenes del autosacrificio de sangre humana. ¿Y eso? ¿Cuál es la motivación para hacer eso como descendiente de Cristóbal Colón? Pues para tratar de enderezar un poco las equivocaciones que fueron el resultado de ese contacto. Las equivocaciones y el catástrofe, francamente, que sucedió y que prácticamente borró una herencia cultural única en el mundo. Oye, a nivel de Occidente y sobre todo una opinión muy reconcentrada en que los sacrificios humanos que llevaban a cabo los antiguos mexicanos eran un acto de insólita barbarie. ¿Tú qué opinas al respecto? Eso fue la principal equivocación ideológica de los europeos. En realidad, lo que sucedió fue que los mesoamericanos y los pueblos más avanzados de las Américas sabían que suscitaban vida sacrificando sangre de mujer, la menstruación de la mujer. Entonces, para suscitar vida espiritual, sacrificaban sangre también. Oye, José Colón, tú, originario, ¿de dónde eres y de dónde viene tu línea directa o indirecta con Cristóbal Colón? Pues la tradición oral en mi familia siempre ha sido que descendemos de una relación entre Colón y la hija de un cacique taíno durante su segundo viaje al Mundo Nuevo, en Puerto Rico. Y eso ha sido documentado en un libro que se llama Los colones del siglo XVI de Puerto Rico y sus descendientes notables. Personalmente, mi papá era de Panamá, su papá era de Barranquitas, Puerto Rico, mi mamá era de Bozeman y Montana y Wyoming. Oye, y a la luz de la experiencia histórica, a la luz de los siglos que han transcurrido, ¿tú qué opinas de ese descubrimiento y posteriormente, 28 años después, la conquista de México, que dio origen a una nueva era en la explotación humana, en la explotación de recursos, incluso genocidios como no tienen precedente en la historia de la humanidad? Pues eso, desafortunadamente, en mi juventud y niñez, siempre fue criado con una imagen romántica, ¿no?, de lo que fue el descubrimiento. Cuando ya entré a estudiar antropología, me fui dando cuenta del catástrofe que fue el contacto europeo con los nativos de las Américas.
francamente fue el mayor catástrofe en la historia de la humanidad, tanto a nivel biológico como a nivel cultural. Y la explotación y la herencia colonial que dejaron los españoles está con nosotros hasta hoy en día. Fíjate que a propósito hay un libro clásico en México que se llama La historia del capitalismo en México, escrito por una gran autoridad, un intelectual de altos vuelos mexicano que se llama Enrique Semo, y casi en la parte inicial del libro habla de que, de acuerdo a investigaciones hechas con criterio científico, se calcula que cuando llegaron los españoles a México había aproximadamente 21 millones de antiguos mexicanos. Y 10 años después, con la conquista, con las enfermedades, con el sacrificio que se hizo, el genocidio, y que también miles y miles de mexicanos y mexicanas antiguos, en lugar de, para no ser presa de los españoles, ellos se sacrificaban. Entonces se calcula que de casi 21 millones, 10 años después nada más había 1,5 millones de habitantes de aquella región. O sea, es uno de los mayores genocidios, si no es que es el mayor genocidio de la historia de la humanidad, y del cual, por cierto, muy poco se habla. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues el hecho de que casi no se comenta es parte mismo del proceso de colonización y el dominio de la educación y la indoctrinación de los pueblos de las Américas. Yo tuve el privilegio de dar clases en una universidad nueva en Valladolid, Yucatán, que era 90% alumnado maya. Y hasta esa población que ha sido educado en escuelas primarias, en prepas, aquí en la península, realmente no se habían absorbido la implicación de lo que es la conquista para ellos. Fue muy interesante poder abarcar el tema. Fue algo emocional para mí porque yo personalmente llevo la carga de esa herencia. Del lado de mi, digamos, historia taíno, casi no existe nada de información. La mujer de que descendemos nosotros, sabemos muy poco de ella y muy poco de su cultura, y es parte de ese proceso de colonización. Afortunadamente, aquí en el Yucatán, los mayas han podido conservar bastante de su cultura original. Ha sido muy, muy alentador e interesante observarlo. Y el estado de Yucatán está integrando la población en el sistema educacional con el propósito de darles oportunidades y también de conservar, porque los mismos mayas se están educando en antropología, en tecnología, en técnicas etnográficas, y se está conservando mucho y rescatando mucho. Oye, a propósito de lo que dices, José Colón, descendiente de Cristóbal Colón, también Octavio Paz, nuestro gran ilustre escritor y premio Nobel, en su obra máxima, su obra cumbre, El laberinto de la soledad, él dice de que realmente buena parte de los mexicanos no han superado el trauma de la conquista precisamente por lo violento, lo traumático que ha resultado. ¿Cuál opinión tienes tú al respecto? Pues yo creo que el principal trauma es la indoctrinación racial, que es sutil y que tiende a desvalorizar hasta los mismos rasgos físicos de la persona mesoamericana. Digamos, los ojos negros o cafés. La piel, el color de la piel, favorecen los ojos azules, piel clara. Esa tendencia es muy destructiva. Porque ataca el autoimagen del individuo. Y es algo que hay que luchar en contra de ello y educar a la gente a estar sensibles a reconocer lo que es el prejuicio y cómo repercute en sus vidas diarias.
Buenas noches. Tenía un comentario. Es Juan Ramírez, el vicepresidente del Sindicato de Maestros aquí de Los Ángeles. Sabes, yo fui a la escuela en México y después también vine aquí a la escuela de Estados Unidos, y algo que yo noté es que la historia como la enseñan allá en México siempre ha sido de algo que algo fue muy bueno, y todo lo vamos a decir, lo feo de la historia nunca no se lo enseñan, al menos en lo que es las escuelas primarias y secundarias. Y vengo acá y soy maestro y aquí ni siquiera el tema lo tocan. O sea, no hay una explicación de esa historia que tuvimos aquí en América. ¿Qué piensa acerca de eso? Pues es demasiado cierto. Yo he dado clases tanto en Estados Unidos como en México. Pero tengo que decir que en los Estados Unidos, a nivel de secundaria, digamos, y de high school, también de primaria, hace falta, francamente, una concientización en cuanto a asuntos raciales. En parte, claro que eso varía de una localidad a otra, porque la educación en los Estados Unidos está controlado básicamente al nivel local. En cambio, en México la educación es mucho más centralizada. Entonces, las políticas educacionales en cuanto a estos asuntos son un poco más flexibles en los Estados Unidos según la localidad. Pero al mismo tiempo se podría hacer mucho más en México, siendo el hecho siendo que se controla a nivel nacional o estatal. Si se adaptan políticas más realistas en cuanto a la situación. Maestro Juan Noguera. Yo nací en Nicaragua y tengo una experiencia similar a la que mencionaba Juan Ramírez en este momento. En Nicaragua yo estudié parte de mi secundaria y nunca me dijeron lo malo que fue la conquista. Y yo creo que lo que he aprendido de la conquista, lo negativo, lo terriblemente que fue la conquista, lo aprendí leyendo por mi propia cuenta. Y la pobreza, los gobiernos déspotas, todos los desajustes sociales creados por la conquista, e incluso la iglesia, que la vamos arrastrando todavía como una herencia triste de todo eso, sigue siendo un peso para todos los países nuestros. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Esta es una pregunta para usted. ¿Qué es lo que se puede hacer como individuo, como persona? Porque los gobiernos no toman ninguna actitud ante esto que está pasando o ha pasado históricamente como entidad. No la toman, nunca lo han tomado, nunca han educado o enseñado lo que fue realmente. ¿Qué podemos hacer como individuos para educar mejor a nuestra comunidad? Pues es muy buena pregunta y es un dilema, francamente, y responsabilidad de cada individuo en el medio en que se desempeña. Cuando yo vine aquí a vivir hacía muchos años, eso era una de las cosas que tenía siempre en mente. Y a nivel personal fue educar las personas con que tenía amistad. Hasta cierto punto un extranjero tiene una imagen de un personaje importante, y creo que es muy importante y hablar en términos personales, en mi vida personal, por ejemplo. En el caso de mi familia, mi mamá es era norteamericana, mi papá hispano, y francamente muchos de mis parientes norteamericanos eran muy racistas. Y yo hablé con mis amistades acá acerca de mis experiencias personales. Les divulgaba lo que pasaba y cómo experimentaba yo el racismo en mi persona. A ver, Hilda Cardona. Yo tengo una pregunta, y como dijo el maestro Noguera, ¿qué podemos hacer para mejorar? Y yo creo que algo importante para empezar a concientizar sobre este tema es dejarlo de llamar conquista. Y le podríamos cambiar el nombre, algo así como visita sin invitación o algo así, porque pues conquista no fue una invasión terrible a la cultura, así como usted lo dijo. Y pues sí, el primer paso es dejarlo de descubrir qué descubrieron si nosotros ya estábamos aquí. Eso no fue un descubrimiento ni una conquista. Eso es parte de la romantización de lo que sucedió.
Es una realmente es risible cuando uno lo empieza a examinar. No fue un descubrimiento, fue taparon completamente lo que había y lo destrozaron y trataron de arrancarlo y ocultarlo. Entonces fueron muy pocos los que documentaron que realmente estudiaron. Sahagún, el gran fraile Sahagún, fue uno de los pocos de ellos. Fray Bernardo según. Oficialmente cambiado el nombre. ¿Cómo le ponemos ahora? ¿Cómo lo bautizarías? ¿Cómo lo bautizaría usted? Pues es el mayor catástrofe en la historia de la humanidad. Yeah. Oye, y ahora viviendo en el aquí y el ahora y teniendo en cuenta estas lecciones de la historia, ¿cómo podemos asumir este trauma? ¿Cómo podemos liberarnos aquí, sobre todo en Estados Unidos, para sortear estas barreras de las que tú hablas, de la discriminación y del racismo? ¿Cómo el pueblo latino puede quitarse todo ese tipo de atavismos y saber realmente de que es igual que todos, incluso hasta mejor en muchos terrenos de la vida? Pues hay que comenzar, como dijeron algunos de los partícipes, a nivel personal. Porque vivir en un medio dominado por un grupo étnico es casi de por sí, desafortunadamente, experimentar la discriminación. Los estereotipos abundan. Y a veces uno mismo, a lo menos en mi caso personal, me sorprende la reacción de la gente. No lo espera uno. Cuando se le cae encima y es como si le están tirando un bote de agua fría. Se despierta uno y tiene que reconocer lo que pasa. Y hay que enfrentarlo. Es difícil muchas veces porque causa conflicto. Saber a veces cómo hacerlo de la forma más, ¿cómo se dice?, menos conflictiva posible. Pero si hay necesidad de luchar, hay que luchar también para defenderse. No hay que echarse para atrás. José Colón. A lo menos eso es mi opinión. José Colón, pues te agradecemos mucho. ¿Tú quieres hacer una pregunta, Marta Ofelia? ¿Cree usted que se puede redactar un currículum para terminar con el bullying, el odio racial para nuestras escuelas partiendo de lo que pasó con la conquista? Así fomentar una niñez, una juventud más tolerante. Definitivamente. Creo que sería muy importante hacerlo. Claro que para poder implementarlo hay que tener el apoyo de la mesa directiva de cada distrito escolar. Eso es el proceso político. Yo trabajé un tiempo de consulta en el distrito escolar de Los Ángeles, también en Long Beach. Trabajé en 26 escuelas en el distrito escolar de Los Ángeles y las barreras burocráticas a la implementación de políticas educacionales en el distrito son realmente enormes. Pero no hay que darse por vencido y hay mucha gente, afortunadamente, muy concientizada en el medio educacional. La cosa es organizarse, buscar gente que le apoyan a uno y entrar a luchar. Es absolutamente imprescindible vivir esa conciencia e implementarlo en el salón en todo momento. Sin duda, ustedes como maestros han enfrentado a nivel diario incidentes racistas dentro de sus propios salones. Ahí comienza la cosa, pero a nivel, digamos, de currículum, absolutamente, sumamente importante. Y diseñar, como se dice, currículum en que se experimenta, en que se juegan, como se dice, papeles, role playing, para que, como se dice, role reversals, en que se juegan el papel del discriminado, el del discriminador.
para que experimentan en carne propia lo que es el fenómeno y para que empiecen a reconocerlo. Sí, ¿Cómo no? Pues José Colón, la verdad te agradecemos mucho y quisiéramos extendernos en este tema que es apasionante, pero desgraciadamente ya el tiempo se nos agota y hay otros temas también que abordar de máxima importancia. ¿Cuándo estarás por aquí de regreso en el sur de California? Pues espero regresar en diciembre. Vamos a ver. ¿Y cuándo terminas tu tesis, tu investigación? Pues prácticamente la parte de investigación no he terminado. Lo que estoy haciendo es elaborando bibliografía y ese proceso espero hacerlo dentro de los próximos 6 meses. Muy bien. José Colón, te agradecemos muchísimo tus conceptos, muy interesantes. Pasa muy buenas noches, muchas gracias. A ustedes, muy buenas noches, Paco. Buenas noches. José Colón, descendiente de Cristóbal Colón.